Nadie te dice esto. Hacerse rico no es difícil porque el dinero sea escaso. Es difícil porque el control lo es. Te han contado la misma historia toda tu vida. Trabaja más duro. Sé constante. Ten paciencia. Y algún día ganarás. Pero mira a tu alrededor. La gente trabaja más que nunca. Y sigue exactamente en el mismo lugar. Entonces, ¿qué está fallando? No es el esfuerzo, no es la inteligencia, ni siquiera son las oportunidades, es la comprensión, porque el dinero no se mueve al azar, se mueve con el poder, y el poder no pertenece al más ruidoso, ni al que más trabaja, pertenece al que entiende el sistema que está detrás de todo. Maquiavelo lo vio hace siglos. Él no estudió el dinero, estudió el control. Porque entendía algo que la mayoría nunca ve. Si no entiendes cómo funciona el poder, siempre trabajarás para alguien que sí lo entiende. Y lo peor de todo, ni siquiera te darás cuenta. Te sentirás productivo, te sentirás ocupado, pensarás que estás avanzando, pero en realidad estás siendo colocado, en silencio, con precisión, exactamente donde el sistema te necesita, no donde quieres estar, sino donde eres más útil. Por eso la mayoría nunca sale. No porque no pueda, sino porque no ve la jaula. Y una jaula que no puedes ver es la más difícil de romper. Aquí es donde todo cambia. Porque en el momento en que dejas de preguntar ¿cómo gano más dinero? Y empiezas a preguntarte ¿quién controla el resultado? Empiezas a ver diferente. Empiezas a pensar diferente. Y cuando ese cambio ocurre, no hay vuelta atrás. Empiezas a notar patrones. Ni quién gana, y quién sigue siendo reemplazable. Quién crea las reglas, y quién solo las sigue. Quién se mueve en silencio, y aún así lo consigue todo. Y de repente, el juego ya no parece el mismo. Parece controlado, calculado, diseñado. No para detenerte por completo, sino para frenarte lo suficiente como para que nunca avances de verdad. Maquiavelo nunca intentó motivar a nadie. Reveló algo mucho más peligroso. El mundo no recompensa la justicia, recompensa la posición, y si no te posicionas correctamente, no avanzas. Repites, una y otra vez, mismo esfuerzo, misma lucha, mismo resultado. Así que antes de trabajar más, antes de esforzarte más, antes de sacrificar aún más tiempo, entiende esto. No estás intentando ganar dinero. Estás intentando entrar en un sistema que nunca fue diseñado para que ganes fácilmente. Y si no lo ves con claridad, pasarás toda tu vida dentro de él, en lugar de elevarte por encima. Suscríbete ahora, porque lo que viene es donde la ilusión termina. El esfuerzo se siente correcto, por eso es una trampa. Desde el principio te enseñaron a creer que más esfuerzo significa más recompensa. Trabaja más horas, empuja más fuerte, sé disciplinado, y eventualmente lo lograrás. Pero observa con atención. Hay personas que llevan años, incluso décadas, dándolo todo. Y aún así, nada cambia. No porque les falte disciplina, sino porque no entienden el juego. El esfuerzo crea movimiento, pero el movimiento no es progreso. Puedes moverte todo el día y seguir exactamente en el mismo lugar. Maquiavelo entendía esto con total claridad. Nunca admiró al que más trabajaba. Observó al que estaba en la posición correcta. Y porque el que solo trabaja depende de resultados que no controla. Aparece, cumple, espera. Pero esperar no es estrategia. Y depender no es poder. El que se posiciona correctamente no espera resultados, los influye. Esa es la diferencia. La mayoría ha sido entrenada para aumentar el esfuerzo sin cuestionar la dirección. Se levantan temprano, son constantes, sacrifican comodidad, pero nunca se detienen a preguntar, ¿a dónde me está llevando esto realmente? Porque si tu esfuerzo está atado a un sistema ajeno, tu crecimiento está limitado por sus reglas, y esas reglas nunca fueron diseñadas para darte poder.
fueron diseñadas para hacerte útil, y lo útil se reemplaza. No importa cuánto sepas, no importa qué tan leal seas, no importa cuánto trabajes. Si tu lugar puede ser ocupado, puedes ser eliminado. Aquí es donde la trampa se cierra. Ni cuanto más esfuerzo das, más valioso te vuelves para el sistema. Pero no para ti. Te vuelves eficiente, construyendo algo que no te pertenece. Y la propiedad es donde comienza la riqueza. Maquiavelo no enseñó a desgastarse, enseñó a observar la estructura. Porque cuando entiendes dónde se crea el valor, dejas de perseguirlo sin dirección. Empiezas a colocarte donde el valor fluye. El esfuerzo no es inútil, pero el esfuerzo sin apalancamiento es una prisión lenta. Te mantiene activo, te mantiene ocupado, te mantiene esperanzado, pero nunca te libera. Así que la verdadera pregunta no es ¿qué tan duro puedes trabajar? Es esta: ¿quién se beneficia de tu esfuerzo? Porque si la respuesta no eres tú, entonces no importa cuánto des, sigues dentro de la trampa. Hay dos juegos en marcha. A ti solo te enseñaron uno. El juego visible es simple. Trabaja duro. Sigue las reglas. Gana tu lugar. Es limpio, predecible, reconfortante y completamente incompleto. Porque detrás de esa superficie existe otro juego, más silencioso, menos visible, mucho más decisivo. Este es el juego del control. No el control obvio, sino el control de los resultados. ¿Quién tiene acceso? ¿Quién tiene visibilidad? ¿Quién cobra? ¿Y quién no? Este es el nivel al que la mayoría nunca llega. No porque esté oculto, sino porque nunca les enseñaron a buscarlo. Maquiavelo lo entendía mejor que nadie. Él no estudiaba lo que la gente hacía, estudiaba lo que la influenciaba, porque las acciones se ven, pero la influencia decide todo. Y si no entiendes la influencia, terminas sometido a ella. Mira cómo funciona el juego visible. Te dicen que desarrolles habilidades, que ganes experiencia, que demuestres tu valor. Y nada de eso está mal, pero no es suficiente, porque las habilidades no garantizan apalancamiento, la experiencia no garantiza control, y el valor solo importa si sabes posicionarlo. Ahí comienza el juego real. El juego invisible hace preguntas diferentes. No ¿qué tan bueno eres?, sino ¿dónde estás colocado? No ¿qué tan duro trabajas?, sino ¿quién se beneficia de tu trabajo? No ¿qué sabes?, sino ¿quién necesita lo que sabes? Aquí es donde ocurre la separación. La mayoría sigue mejorando, sin mejorar su posición. Se vuelven más capaces, pero siguen estancados, porque siguen jugando dentro de la misma estructura. Y las estructuras no recompensan la mejora, recompensan la alineación. Alineación con el poder, alineación con la demanda, alineación con el control. Maquiavelo nunca buscó mejorar por mejorar, y entendía la posición, porque la posición correcta puede multiplicar incluso una habilidad promedio, pero la posición equivocada puede desperdiciar incluso un talento extraordinario. Por eso, algunos avanzan rápido, mientras otros permanecen invisibles. No siempre es talento, es posición. Y cuando lo ves, empiezas a entender una verdad incómoda. Te entrenaron para competir, pero los que realmente ganan no compiten. Organizan el tablero, definen el entorno, moldean las reglas, influyen en los resultados, antes de que el juego empiece. Mientras la mayoría intenta ganar, ellos deciden qué significa ganar. Ese es el juego que nunca te mostraron. No porque esté prohibido, sino porque en el momento en que lo ves con claridad, dejas de jugar como todos los demás. Y en el momento en que dejas de jugar como todos, dejas de estar limitado por las mismas reglas. Ahí comienza el cambio. La seguridad se siente inteligente. Por eso te mantiene atrapado. Te enseñaron a evitar riesgos, a pensar demasiado, a proteger lo que ya tienes. Suena responsable, pero en realidad limita silenciosamente todo lo que podrías llegar a ser.
Porque la riqueza no crece en decisiones seguras, crece en decisiones firmes, y las decisiones firmes siempre incomodan. Maquiavelo lo entendía sin dudar. Sabía que quien busca aprobación pierde la capacidad de actuar cuando importa, porque cada movimiento pasa por un filtro. ¿Y si molesto a alguien? ¿Y si fallo? ¿Y si pierdo algo? Y cuando terminas de pensar, el momento ya pasó. Así es como desaparecen las oportunidades, no con ruido, sino con duda. La mayoría no pierde por tomar malas decisiones, pierde por retrasar las necesarias. Esperan certeza, esperan claridad, esperan el momento perfecto, pero el momento perfecto no existe, porque el sistema recompensa el movimiento, no la espera, y mientras tú analizas seguridad, alguien más está tomando posición. Aquí es donde se marca la diferencia. La mayoría se mueve con cuidado, busca garantías, se mantiene dentro de lo aceptado, evita destacar. Pero la riqueza no vive dentro de los límites, está fuera de ellos. Por eso la mayoría nunca la alcanza. No porque esté escondida, sino porque no se atreven a ir donde está. Maquiavelo no aconsejaba imprudencia, aconsejaba preparación, la preparación para actuar cuando otros dudan. Porque el poder no nace de evitar errores, nace de actuar antes de que otros se decidan. Y si cada movimiento que haces se siente seguro, cada resultado que obtienes será predecible. Y los resultados predecibles no cambian tu posición, solo la mantienen. Ese es el costo silencioso de pensar seguro. Protege tu presente, mientras bloquea tu siguiente nivel. Te mantiene cómodo, te mantiene aceptado, te mantiene controlado. Porque en el momento en que piensas diferente, te separas, y separarte se siente peligroso. Riesgas rechazo, riesgas fallar, riesgas quedarte solo. Pero ahí es donde comienza el avance, porque cuando dejas de pensar como todos, dejas de competir con todos, y cuando dejas de competir, empiezas a posicionarte. Maquiavelo no temía ser malinterpretado, lo esperaba, porque cualquiera que se mueve diferente siempre será cuestionado. Y así que la verdadera pregunta no ¿es seguro? Es esta. ¿Esto me mantiene donde estoy? Porque si la respuesta es sí, entonces no importa qué tan lógico parezca, te está costando todo lo que aún no has alcanzado. La mayoría persigue el dinero, por eso nunca lo controla. Buscan mejores ingresos, mejores sueldos, más oportunidades, pero están persiguiendo el resultado, no la fuente. Y los resultados no se quedan con quien no los controla. Aquí es donde la ilusión se rompe. El dinero no es el objetivo, el control lo es, porque el dinero sin control se va tan rápido como llega. Puedes ganar más, incluso puedes crecer rápido, pero si no controlas la estructura detrás, no controlas el resultado. Y lo que no controlas, no lo conservas. Maquiavelo lo entendía profundamente. Nunca se centró en la riqueza en sí, se centró en el poder. Porque el poder decide la distribución. ¿Quién tiene acceso? ¿Quién fija el precio? ¿Quién controla el flujo? Y en el momento en que controlas cualquiera de esos, el dinero deja de ser incierto, se vuelve direccional, predecible, casi inevitable. Mira cómo opera la mayoría. Intercambia tiempo por dinero. Depende de sistemas que no construyó. Depende de decisiones que no controla. Eso no es control, eso es permiso. Y todo lo que depende de permiso puede desaparecer. Por eso los ingresos por sí solos no crean riqueza. Puedes ganar más que nunca, y aún así sentirte inestable. Porque en el fondo sabes, no depende de ti. El control cambia eso. Control sobre recursos, control sobre distribución, control sobre la atención. No son ventajas pequeñas, son puntos de apalancamiento, y el apalancamiento multiplica todo. Una sola decisión puede superar años de esfuerzo. Una sola posición puede reemplazar trabajo constante.
Un solo cambio puede alterar toda tu trayectoria. Por eso hay personas que parecen avanzar sin esfuerzo. No es suerte, es control. No persiguen cada oportunidad. Se colocan donde las oportunidades pasan por ellas. Esa es la diferencia. Maquiavelo no perseguía resultados, moldeaba las condiciones. Porque cuando moldeas las condiciones, los resultados llegan sin resistencia. Este es el nivel al que la mayoría nunca llega, porque se enfocan en ganar, en lugar de posicionarse. Preguntan, ¿cómo gano más? En lugar de preguntar, ¿qué controlo? Y esa pregunta cambia todo. Porque cuando empiezas a pensar en términos de control, dejas de depender del azar, dejas de reaccionar, empiezas a diseñar. Y cuando llegas a ese punto, el dinero deja de ser algo que persigues, se convierte en algo que fluye hacia quien lo dirige. Así que el cambio real es simple. Deja de preguntarte cómo ganar dinero. Empieza a preguntarte qué controlas. Porque cuando controlas lo correcto, ganar dinero deja de ser un problema. Se convierte en una consecuencia. Crees que tus límites están fuera de ti. No lo están. Están dentro. Y son más fuertes que cualquier cosa externa. Porque las barreras externas se pueden desafiar. Las internas se sienten como verdad. Y eso es lo que las hace peligrosas. No las cuestionas, no las enfrentas, las obedeces. En silencio. La necesidad de ser aceptado. El miedo al juicio. La incomodidad de estar solo. No se sienten como cadenas, se sienten normales, pero lo normal muchas veces está diseñado. Maquiavelo lo entendía mejor que la mayoría. Sabía que el control no siempre viene de la fuerza, viene del condicionamiento, de moldear cómo piensas, antes de que actúes, porque cuando tu pensamiento está moldeado, tu comportamiento se vuelve automático. Y cuando tu comportamiento es predecible, eres fácil de controlar. Esa es la verdadera trampa. No que alguien te detenga, sino que tú mismo te mantienes dentro de límites invisibles. Dudas al hablar, dudas al actuar, dudas al moverte diferente. No porque no puedas, sino porque algo dentro de ti se resiste. Esa resistencia no es casual. Fue construida, poco a poco, a través de años buscando aprobación, a través del miedo al rechazo, a través de la necesidad de encajar, y con el tiempo se convierte en tu identidad. Empiezas a creer, así soy yo, pero no lo eres. Es en lo que te han convertido. Maquiavelo valoraba la independencia por encima de todo. No la comodidad, no la aprobación, no la seguridad, independencia. Porque en el momento en que necesitas validación, pierdes autonomía. Y en el momento en que pierdes autonomía, pierdes control. Empiezas a ajustar tus acciones según cómo otros puedan reaccionar. Reducen tus decisiones, suavizas tus movimientos, retrasas tus intenciones, y sin darte cuenta, limitas tu propio poder. Por eso la mayoría nunca alcanza niveles más altos, no porque el camino esté bloqueado, sino porque se niegan a soltarse, se aferran a la aprobación, se aferran a la comodidad, se aferran a ser comprendidos. Pero el poder no necesita aprobación, necesita claridad. La claridad para actuar incluso cuando te aísla, incluso cuando tiene un costo, incluso cuando nadie te apoya. Y porque en ese nivel ya no reaccionas a la presión, te mueves a pesar de ella. Eso es lo que rompe las cadenas, no el esfuerzo, no el tiempo, no la suerte, la conciencia. En el momento en que ves estos patrones con claridad, empiezan a perder fuerza. Empiezas a cuestionar tu duda, empiezas a desafiar tus límites y poco a poco empiezas a moverte diferente, libre. Maquiavelo no enseñó a escapar de los demás, enseñó a escapar del control, y el control comienza dentro. Así que la verdadera pregunta no es ¿qué te está deteniendo? Es esta: ¿qué sigues obedeciendo, que ya no te sirve? Porque hasta que rompas eso,
Nada afuera cambiará. Sin importar cuánto lo intentes, todo cambia. En el momento en que dejas de hacer la pregunta equivocada, la mayoría pasa su vida preguntando, ¿qué debo hacer ahora? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Cómo llego ahí? Suena lógico, pero te mantiene reaccionando, porque siempre estás respondiendo a un sistema que no diseñaste. Maquiavelo nunca se preguntó qué hacer después. Se preguntó algo mucho más peligroso. ¿Dónde debo estar? Porque la posición lo decide todo antes de que actúes. Cuando tu posición es débil, cada movimiento se siente como lucha. Cada resultado es incierto. Cada paso es lento. Pero cuando tu posición es fuerte, el movimiento se vuelve natural. Los resultados empiezan a alinearse. No por suerte, sino por diseño. Este es el cambio que la mayoría nunca hace. Se enfocan en hacer más, en lugar de colocarse mejor. Intentan esforzarse más, en lugar de volverse imposibles de ignorar. Pero el juego no recompensa solo el esfuerzo. Recompensa la presencia correcta, la que influye decisiones sin tener que forzarlas, la que atrae atención sin perseguirla, la que moldea resultados antes de que ocurran. Eso es volverte inevitable, no más ruidoso, no más agresivo, más estratégico, porque cuando estás bien posicionado, no compites por oportunidades, te conviertes en el entorno donde las oportunidades existen. Maquiavelo entendía esto perfectamente. Sabía que quien controla la percepción, controla la realidad, porque las personas no reaccionan a la verdad, reaccionan a lo que creen que es verdad. Y la creencia se puede moldear. Cuando entiendes esto, dejas de intentar demostrar, empiezas a colocarte en las conversaciones correctas, en los círculos correctos, en los momentos correctos, donde tu presencia pesa, donde tus decisiones influyen. Y donde tu ausencia se nota. Eso es poder. No acción constante, posición estratégica. Este es el cambio final. De perseguir a atraer, de reaccionar a dirigir, de esfuerzo a inevitabilidad. Y exige algo que la mayoría evita: responsabilidad total, sin culpar al sistema, sin esperar oportunidades, sin depender de permiso, porque en el momento en que asumes el control, dejas de pedir espacio, lo tomas. Maquiavelo no esperó reconocimiento, se volvió necesario. Y lo necesario no se ignora. Así que la verdadera pregunta ya no es ¿qué debes hacer? Es esta: ¿dónde debes estar para que tu presencia cambie el resultado? Porque cuando respondes eso, todo cambia. Y cuando todo cambia, dejas de ser opcional, te vuelves inevitable. A estas alturas, ya conoces la verdad. Hacerse rico no es complicado, es selectivo. Y no todos fracasan porque no puedan. La mayoría fracasa porque no está dispuesta a convertirse en lo que el proceso exige. Porque este camino no trata de dinero, trata de transformación. Una transformación que te separa de la comodidad, de la aprobación, de todo lo que antes se sentía seguro. Y ahí es donde la mayoría se detiene. Quieren la recompensa, pero no el cambio. Quieren el resultado, pero no la identidad que lo produce. Maquiavelo nunca prometió justicia. Nunca dijo que el sistema recompensaría el esfuerzo. Nunca dijo que el camino se sentiría correcto. Reveló algo mucho más frío. Al mundo no le importan tus intenciones. Responde a tu posición, responde a tu control, responde a tu capacidad de actuar sin dudar. Y cuando entiendes eso, todo cambia. Dejas de esperar, dejas de confiar, dejas de pedir permiso. Y porque entiendes algo que la mayoría evita, nada viene a rescatarte. No existe el momento perfecto, no existe la oportunidad garantizada. No existe el gran golpe de suerte, solo decisiones. Y esas decisiones definen todo. La dirección de tu vida, el nivel de tu control, los resultados que obtienes. Aquí es donde la diferencia se vuelve definitiva. Están los que siguen jugando el juego visible, trabajando más,
pensando en pequeño, esperando que eso los lleve a algún lugar. Y están los que entran en el juego real, los que ven la estructura, los que entienden el apalancamiento, los que se posicionan donde se decide el resultado. Esa es la diferencia. No es suerte, no es talento, es claridad. La claridad para ver la realidad como es, no como te enseñaron a verla. Y esa claridad tiene un precio. Pensarás diferente, actuarás diferente. Ya no encajarás donde antes encajabas, pero ese es el precio de avanzar, porque cuando te desprendes de los patrones antiguos, dejas de repetir los mismos resultados. Empiezas a moverte con intención, con precisión, con control. Y en ese punto, el dinero deja de ser el objetivo. Se convierte en una consecuencia de cómo operas. Maquiavelo no enseñó a perseguir riqueza, enseñó a entender el poder, porque cuando entiendes el poder, dejas de reaccionar al mundo. Empiezas a moldearlo. Así que la pregunta final es simple. ¿Te quedarás donde es cómodo, aunque nada cambie? ¿O entrarás en la incomodidad y tomarás control de lo que viene? Porque cuando lo ves con claridad, no hay vuelta atrás. Suscríbete ahora, porque a partir de aquí, o evolucionas, o repites.